a todos. Vamos a iniciar con el síndrome de urticariforme y mi nombre es Elizabeth Puga Méndez. Bueno, primero vamos a ver que urticaria viene de urtica, que significa ortiga, y va a tener como sinónimos lo que son abones y ronchas. En el caso del angioedema, también tiene como sinónimo el edema de Quincke y edema angioneurótico, que era como se le consideraba anteriormente. Bueno, vamos a tener como concepto de la urticaria, que es un síndrome reaccional cutáneo de la porción superficial de la dermis, que consiste en una reacción de roncha y eritema con edema intracutáneo localizado, lo cual va a ser la ronchita, circundado de una zona de enrojecimiento, que va a ser el eritema, lo cual es típicamente pruriginoso. Y bueno, vamos a ver que este síndrome puede presentarse con abones, angioedema o ambos. Entonces vamos a ir desarrollando estos dos aspectos a través de la exposición. Va a aparecer en cualquier sitio, tiene bordes imprecisos, es de color rosado o pálido y las ronchas pueden tener múltiples formas, también variar en tamaño desde 2 a 3 milímetros hasta 10 centímetros o más, a lo cual se le va a conocer como abones. Entonces, estos abones van a ser las ronchas de gran tamaño. Y también el número puede variar desde pocas a muchas, pueden haber hasta más de 50. Y también es muy importante esto, en la urticaria espontánea normalmente las lesiones van a ser menor a 24 horas, tienden a aparecer y por ejemplo duran 1 hora y entonces surgen otras y es así que puede durar también más tiempo, pero en realidad las ronchitas siempre deben de durar, o sea, una sola roncha debe de durar menos de 24 horas y también no van a aparecer costras debido a estas lesiones. Ay, no cambia. Bueno, en el caso del angioedema van a ser tumefacciones más profundas en la dermis y en el tejido subcutáneo submucoso, van a poder afectar también a la orofaringe y en pocos casos también al intestino en el caso del angioedema hereditario, que vamos a ver que es un diagnóstico diferencial. También aquí las zonas de afectación tienden a ser de color normal o rosa pálido y dolorosas en lugar de pruriginosas, van a ser mayores y peor definidas que los abones y también van a durar de 2 a 3 días. Estos no van a mostrar cambios en la coloración. Entrando a la epidemiología, vamos a tener que aproximadamente 50% de los casos va a mostrar ambas manifestaciones, es decir, el angioedema y las ronchas de la urticaria. Sin embargo, 40% van a manifestar solamente ronchas y el 10% va a presentar solamente el angioedema. Y bueno, dependiendo del rango de edad y el método de muestreo, la prevalencia estimada de urticaria en la población general es de un 8 al 22%, en el caso de la urticaria crónica es del 2 al 3%, y la prevalencia puntual de subtipos específicos de urticaria va a ser del 0.1 al 0.9%. Y aquí les quise colocar esta parte que dice que el angioedema puede verse en todas las urticarias físicas, excepto en el dermografismo sintomático, que lo vamos a ver más adelante para que puedan entenderme mejor. Y bueno, también la máxima incidencia va a depender de la causa de las urticarias que son inducibles. En el caso de la urticaria crónica espontánea va a predominar en las mujeres y también la relación varía con las diferentes urticarias físicas, como por ejemplo en el dermografismo y la urticaria por frío, que va a ser más frecuente en las mujeres, y también en la urticaria retardada por presión, que es más frecuente en hombres. En el caso del angioedema hereditario, que les decía que era un diagnóstico diferencial, pues es autosómico dominante y va a aparecer en 1 a 50,000 sujetos. Entonces esto es relativamente frecuente y por eso debemos tenerlo presente. Ahora vamos a ver, entrando un poquito a la fisiopatología, a los mecanismos de la fisiopatología, vamos a ver que puede clasificarse en una urticaria dependiente de mastocitos y en esta podemos ver que puede ser idiopática. En este aspecto es cuando nosotros no sabemos pues realmente qué lo está ocasionando, pero pues obviamente existe un mecanismo detrás, solamente que en la actualidad todavía no sabemos de qué se trata. La inmunitaria por autoanticuerpos contra el receptor de alta especificidad para la hemoglobulina E y para la IgG, y también dependiente de la hemoglobulina E en el caso de ser alérgica. Estos dos que vienen aquí se los voy a mencionar en el diagnóstico diferencial. Y también tenemos a la no inmunitaria,
por ejemplo, sustancias liberadoras directas sobre el mastocito y los demás que vamos a ver más adelante. También se ha identificado algunas causas de urticaria de nueva aparición, como las infecciones, los casos alérgicos mediados por inmunoglobulina E, que vamos a ver también. Son todos estos que están aquí, por si lo quieren checar más adelante. Y bueno, es más probable que la urticaria aguda tenga una etiología identificable en comparación con la urticaria crónica, que nos va a ser más complicado pues saber de qué se trata. Y también estas diferentes etiologías pues van a activar a los mastocitos a través de varios mecanismos que vamos a ir viendo. Aquí tenemos también otras causas, por ejemplo, los que activan directamente a los mastocitos, como los narcóticos, los estímulos físicos y algunos mecanismos varios, por ejemplo, la enfermedad del suero, que es una hipersensibilidad de tipo 3 por inmunocomplejos, las reacciones de transfusión, en este caso por una reacción citotóxica. Y bueno, también se ha visto que en la urticaria espontánea crónica está relacionada con algunas enfermedades autoinmunitarias como la enfermedad tiroidea y, por ejemplo, en el caso del DR4, en este caso sería, por ejemplo, con la diabetes mellitus tipo 1 o el DQ8 con la enfermedad celíaca, que pueden tener estas enfermedades autoanticuerpos liberadores de histamina demostrables. Sin embargo, todavía no existe como tal una fisiopatología que diga exactamente cómo es que esto está relacionado, pero sí se ha encontrado esta asociación. También hay una asociación entre la gastritis por el Helicobacter pylori, algunas infecciones parasitarias y aumento del riesgo de neoplasias malignas hematológicas. Y bueno, en este cuadrito les puse los mecanismos de la fisiopatología que están todos resumidos. Tenemos la activación por receptores, que ahorita vamos a ver, y la activación directa por los estímulos físicos o por los estímulos químicos, esto por si quieren checarlo más adelante, por si no les llega como a quedar un poco más claro con lo que les voy a explicar. Bueno, empezando con la inmunológica, con la fisiopatología inmunológica de la desgranulación del mastocito, vamos a ver que, bueno, como les vengo mencionando, pues la célula principal es nuestro mastocito, ¿no? Entonces, tenemos aquí reacciones de hipersensibilidad inmediatas, clásicas de tipo 1, que van a implicar la unión de la inmunoglobulina E específica unida al receptor y al alérgeno. Entonces, estos antígenos o anticuerpos que van a provocar esto van a actuar a través de los receptores para la IgE y los receptores para la fracción específica, bueno, más bien los receptores de alta afinidad para la hemoglobulina E. Estos van a estar dirigidos contra la porción FC de la propia inmunoglobulina. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar un entrecruzamiento o puenteo. Es decir, el alérgeno o los autoanticuerpos, perdón, van a hacer que se unan, por ejemplo, aquí en este caso, dos inmunoglobulinas E, y también aquí, y entonces esto va a provocar la desgranulación. Entonces la desgranulación es cuando pues una determinada activación, en este caso estos aspectos, van a iniciar una cadena de pasos que va a conducir a la fusión de los gránulos de los mastocitos con lo que es la membrana celular y entonces se va a externar su contenido. También, bueno, aquí les pongo algunos alérgenos percutáneos o circulantes que van a ser responsables de algunos casos de urticaria aguda o episódica, como el contacto con látex, los alimentos. Sin embargo, en la mayoría de los casos de urticaria aguda no se van a relacionar con la exposición a estos alérgenos. Aquí en esta imagen les muestro pues cómo sucede este puenteo, ¿no? En este caso es por un antígeno, como vemos aquí, que está haciendo el puenteo entre dos receptores. Igualmente aquí es una inmunoglobulina G, que es un autoanticuerpo. Y tenemos, bueno, pero es importante mencionarles esto, que del 10 al 15% de los pacientes con urticaria crónica va a tener anticuerpos IgG, anti-IgE, y también del 30 al 40% va a tener anticuerpos IgG anti la fracción específica de la hemoglobulina E, que van a ser funcionales y van a estar en la circulación. Y bueno, aquí les puse esto de incierto porque todavía no se sabe bien cómo se producen algunos tipos de urticarias inducibles, como el dermografismo sintomático, la urticaria por frío y la urticaria solar.
Se ha mencionado aquí que la IgE se implica en la patogenia, pero pues se desconoce el mecanismo que hace que los mastocitos cutáneos sean más sensibles a la estimulación física por estos aspectos. En el caso de la urticaria colinérgica, se ha propuesto que se produce una respuesta a la estimulación de la inervación simpática colinérgica de las glándulas sudoríparas. En este caso también no se sabe cómo la acetilcolina pues va a hacer que el mastocito se desgranule de una forma directa. Y en el caso de los sabones urticariales espontáneos, que pues suceden con mucha frecuencia, bueno, se ha relacionado con la fuga de plasma debido a factores locales como el calor o la presión, lo que permite la extravasación de autoanticuerpos o antígenos dirigidos por la inmunoglobulina E, que activan después el receptor de la IgG y llevan a la desgranulación del mastocito. También las infecciones virales y bacterianas van a ser muy importantes porque en los niños, pues en algunas series pediátricas se ha demostrado que hasta el 80% de los casos se va a deber a esto, en el caso de la urticaria aguda. Y aquí puede deberse a la formación de complejos inmunitarios, a la activación del complemento, aunque la patogenia no está completamente clara. En el caso de los estímulos no inmunitarios, pues vamos a tener que estos van a ser porque van a activar sus receptores específicos. Es decir, pues aquí no va a estar involucrada la IgE ni sus receptores ni nada por el estilo. Entonces, en primer lugar, pues les voy a hablar de los hormonales. Y esto me pareció muy interesante porque se mencionaba que los cambios emocionales como el estrés pueden desencadenar o agravar la urticaria por medio de la hormona liberadora de corticotropina y sus efectos al unirse a sus receptores CRH1 en las células cebadas. También van a actuar aquí algunos neuropéptidos, como la sustancia P que se libera en el estrés, y también, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo. También los opiáceos, como la codeína que vemos aquí que tiene su receptor, la nefirotoxina C5 y el factor de célula progenitora. En el caso también de estos estímulos no inmunitarios, podemos tener a los pseudoalérgenos. Aquí el mecanismo para activar las células cebadas va a ser muy variado porque son bastantes. Sin embargo, se ha visto que si a la población en general se le quitara pues, los pseudoalérgenos que estemos sospechando, se podría reducir hasta en un 30% pues sí, las manifestaciones de la urticaria crónica. Sin embargo, no podemos estar haciendo esto en todos los pacientes. Y bueno, en estas imágenes es como un resumencito de todo lo que les he venido mencionando, en el que se muestra la interacción de los mastocitos con, por ejemplo, el complemento y también con la coagulación. Bueno, para iniciar, te voy a explicar lo más rápido que pueda. Vamos a tener aquí a nuestro mastocito. Es la célula más grande, la principal, y vamos a tener estos autoanticuerpos, ¿no? Que van a activarlo y van a provocar pues, desgranulación, la liberación de histamina y de otros mediadores proinflamatorios. Y también vamos a tener aquí de forma intravascular a nuestros basófilos. Los basófilos también van a tener pues, receptores igual que el mastocito para estos autoanticuerpos. Y por otro lado vamos a tener a nuestros eosinófilos. Los eosinófilos pues no van a tener esos mismos receptores para los de inmunoglobulina E de alta afinidad, nada por el estilo, pero sí tienen un receptor que es de baja afinidad para la inmunoglobulina E. Entonces, se puede activar también. Si se activa, lo que va a hacer el eosinófilo es producir factor tisular, y el factor tisular va a iniciar lo que es la cascada de coagulación por la vía extrínseca. Y entonces, como lo vemos aquí que se libera el factor tisular, inicia la cascada de coagulación, se va a generar trombina, y la trombina va a también tener un papel importante porque va a aumentar la permeabilidad vascular en los vasos sanguíneos, y también va a tener receptores en las células, en el mastocito. Vemos aquí como tiene receptores PAR1 y PAR2, que también van a iniciar la desgranulación. Ahora, también los eosinófilos van a producir una proteína que se llama la proteína básica principal. Esa proteína también inicia la desgranulación del mastocito. Y por otro lado, también tenemos a las células T, que por un mecanismo de contacto célula-célula también puede activar a los mastocitos, y también porque produce un montón de citocinas proinflamatorias que vamos a ver un poquito más adelante, que tienen actividad aquí en los vasos sanguíneos. Y bueno, en los pacientes con urticaria crónica activa también se van a mostrar
Muestran cambios en los niveles de biomarcadores de coagulación, como el fragmento de protrombina F1+2, que está aquí, y también el factor 7 activado, así como el dímero D, que es este producto de la fibrinolisis. Y también les quería mencionar aquí una parte importante, que es que los mastocitos, al producir histamina, también producen triptasa. Y la triptasa lo que hace es activar a la protrombina para que se convierta en trombina. Entonces es como un mecanismo que está conectado y que se sigue perpetuando. Los mediadores proinflamatorios, como les decía, van a haber algunos preformados, la histamina, la triptasa, y unos de síntesis nueva que, como vemos aquí, se empiezan a liberar en minutos, que van a ser los derivados del ácido araquidónico, como las prostaglandinas, los leucotrienos y el factor activador de plaquetas. Y ya en horas se pueden también empezar a secretar citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa. También va a haber neuropéptidos, como la sustancia P, anafilotoxinas del complemento y moléculas de adhesión. Sí, me faltó decirles algo importante aquí, que era que los autoanticuerpos también pueden fijar el complemento, y entonces, bueno, aquí es la vía clásica, se va a generar la anafilotoxina C5A, y esta también va a tener receptores en los mastocitos. Y bueno, ya todos estos mediadores proinflamatorios lo que van a hacer es que aumenten la expresión de moléculas de adhesión situadas en las células endoteliales, principalmente postcapilares, que van a aumentar la migración de las células inflamatorias circulantes como eosinófilos, basófilos, neutrófilos y linfocitos, lo cual nos va a provocar una vasodilatación y aumento de la permeabilidad de proteínas plasmáticas grandes, desde la sangre hasta la lesión urticarial. Y bueno, como diagnósticos diferenciales, vamos a tener a la vasculitis urticarial. Esto va a ser muy importante porque de forma así, o sea, nosotros llega el paciente y lo vemos, no vamos a poder diferenciar pues una lesión de una urticaria, por ejemplo, espontánea, una urticaria crónica, con una vasculitis urticarial. Sin embargo, para esto vamos a utilizar lo que es la biopsia. Y bueno, esta vasculitis urticarial se caracteriza porque hay un depósito de inmunocomplejos y también hay un daño endotelial. Entonces, esto es lo principal, y en la urticaria o sea, no hay como tal un daño endotelial, sino más bien es una vasodilatación. Y también el angioedema sin abones, el cual pues tenemos que diferenciarlo con un angioedema hereditario, con un angioedema por IECA, que les voy a mencionar también, y los síndromes urticariales distintivos, como los síndromes autoinflamatorios, así como pues todos los trastornos dermatológicos con un componente urticarial, que son bastantes. Aquí se los dejo en esta listita. Y lo característico de la mayoría de todos estos trastornos es que el componente urticarial va a formar parte de un proceso inflamatorio más prolongado, es decir, va a durar más de 24 horas. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que tiene una duración de esta magnitud y también que presenta algunos otros síntomas sistémicos, podemos ir pensando en otros diagnósticos. Y bueno, también me pareció importante esto de que en los niños la urticaria presenta en ocasiones un centro más oscuro que puede llevar a confundirlo con un eritema multiforme. Sin embargo, pues a medida que las lesiones se extienden, puede producirse un aclaramiento central que nunca se va a observar en el eritema multiforme. Y como les decía, o sea, aquí también después esta tablita con el diagnóstico diferencial, la mastocitosis, que es una proliferación incontrolada de los mastocitos. Y en el caso de los síndromes autoinflamatorios, aquí lo que les quiero mencionar es que estos se presentan con fiebre, artralgias, artritis, fatiga, cefalea, nefritis, y además el exantema urticariano, para que lo tengamos en cuenta. Y ya si gustan checarla también más adelante. Y bueno, en el caso del angioedema hereditario, esto se los voy a mencionar súper rápido para no extenderme mucho. En este caso son 3 tipos, y dos de los que lo componen pues son atribuibles a mutaciones en el inhibidor de C5, de C1, y van a ser indistinguibles clínicamente. Entonces, el inhibidor de C1 va a ser una proteína que se sintetiza en el hígado y que va a actuar inhibiendo algunos factores en la cascada de coagulación, en la cascada del complemento y en el sistema de contacto. En el caso del sistema de contacto, vamos a tener que la creína va a ser un mediador responsable de la generación de bradicina a partir del cininógeno de alto peso molecular. Entonces,
Si no tenemos a este inhibidor de C1 que la está inhibiendo, pues se va a seguir produciendo bradicina, que también tiene sus receptores en las células endoteliales que van a producir vasodilatación. Por eso es que se va a producir el angioedema en estos pacientes, pero normalmente nunca va a tener abones. Entonces, esa es la característica. Y en los síndromes periódicos asociados a acropirina, que son esos síndromes autoinflamatorios que les mencionaba, aquí lo que sucede es una mutación que va a hacer que haya una ganancia de función de la acropirina, lo cual va a conducir a una mayor secreción de interleucina beta y una desregulación en la inflamación. Entonces siempre va a tener inflamación del paciente por esto y las características que ya les mencionaba. Y bueno, en el angioedema por IECA, aquí lo que sucede es que la degradación de la bradicina, que ya les venía mencionando en el angioedema hereditario, pues se va a llevar a cabo por medio de una sinasa 1 y sinasa 2, conocidas como carboxipeptidasa, y la sinasa 2 como enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si nosotros estamos pues dando antihipertensivos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues esto no va a permitir que se inhiba y va a permitir que se siga produciendo bradicina y pues el cuadro clínico del angioedema. Ahora, por el tiempo de evolución vamos a dividir o vamos a clasificar la urticaria en aguda cuando es menor a 6 semanas, y cuando es urticaria crónica va a ser mayor a 6 semanas. Esto solo debe aplicarse en la urticaria continua, que se produce al menos 2 veces a la semana sin tratamiento. Y en el caso de la urticaria episódica va a aparecer con mayor frecuencia a lo largo de un periodo largo. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o continúo. Compañera, muchas gracias. Ok, bueno, gracias. En el caso de la clasificación clínica, vamos a tener que esta se divide en dos, en la urticaria espontánea y las urticarias inducibles. Prácticamente la urticaria espontánea es toda aquella que no va a entrar dentro de una que nosotros podamos comprobar que tiene un estímulo exógeno que la está provocando. Y las urticarias inducibles, entonces, las podemos dividir en los físicos y en los químicos. Y también, bueno, en el caso de los físicos va a ser por frío, calor, radiación solar, por presión o por vibración. En el caso de los químicos, por el agua, la colinérgica y la urticaria por contacto. Y bueno, como les decía, la causa más frecuente de la urticaria aguda espontánea en los niños son las infecciones, y la urticaria aguda va a ser más común que la crónica en niños y adultos. Y en los niños con urticaria crónica, más de la mitad va a ser una urticaria física. En estos diagramitas se presenta pues las causas de urticaria aguda. Principalmente va a ser idiopática, luego las infecciones, después los fármacos y un 1% los alimentos. Y en el caso de la urticaria crónica podemos ver que también un 45% es idiopática, un 25% es una causa inducible, pero aquí vemos cómo ya predominan también las causas autoinmunitarias, las causas pseudoalérgicas, y también un 5% va a estar relacionada con infección. Y bueno, en el caso de la urticaria espontánea, bueno, aquí va a aparecer a cualquier edad. Van a aparecer también múltiples sabones pruriginosos de diferentes tamaños en cualquier lugar del cuerpo, y después desaparecen en 2 a 24 horas sin dejar señal. Esto, cuando es grave, en el caso del angioedema, puede durar hasta 72 horas y va a ser frecuente en niños pequeños con dermatitis atópica, y en el caso de los adultos va a alcanzar su máxima incidencia a la cuarta década. La irritación también va a ser más intensa por la noche y puede alterar o impedir el sueño. En el caso de las urticarias físicas, aquí, pues como les mencionaba, es por un estímulo exógeno, y las más importantes o las que van a influir más en la calidad de vida de nuestro paciente, pues va a ser la urticaria retardada por presión y la urticaria colinérgica. Y bueno, aquí los sabones van a localizarse en la zona de la piel estimulada. Sin embargo, pueden causar también los estímulos físicos pueden causar efectos sistémicos, como vamos a ver adelante. Y bueno, también pueden haber combinaciones de urticaria. Y aquí les dejo las más frecuentes. La más frecuente va a ser el dermografismo sintomático y la urticaria colinérgica en el caso de la presentación clínica. Bueno, iniciando con el dermografismo, bueno, tiene como sinónimo una urticaria facticia y literalmente significa escribir en la piel. Se puede dividir en un inmediato y en un retardado.
El inmediato también se divide en simple y sintomático. El simple pues se puede producir hasta el 5% de la población normal en respuesta a un frote moderado de la piel. Y el sintomático va a ser el tipo más frecuente de urticaria física. Aquí se va a manifestar como abones lineales en lugares de frotado o fricción como collares o puños de la ropa. Y el retardado va a aparecer al menos 30 minutos después del estímulo de frotado. Este va a predominar en adultos jóvenes que se quejan a menudo de prurito antes de que aparezcan los sabones y pueden no asociarse al brotado, va a empeorar por la tarde y a menudo aparecen brotes y las lesiones suelen resolverse en menos de una hora y también no va a haber afectación de mucosa. Este es el que les mencionaba que pues no se va a acompañar de angioedema, es como el único que no se acompaña de angioedema. Y aquí vemos las lesiones, vemos cómo se ve el edema, cómo se ve el prurito, también aquí. Y bueno, en la urticaria retardada por presión se va a caracterizar por ser tumefacciones eritematosas profundas en las zonas mantenidas a una presión, pues en las zonas sometidas a una presión mantenida y suelen producirse después de un retraso de 30 minutos a 12 horas de que se produjo la presión. Van a ser pruriginosas, dolorosas o ambas y pueden persistir varios días, al contrario de los sabones espontáneos de la urticaria ordinaria. Aquí las zonas afectadas pues son las zonas que estuvieron sometidas a esta presión y pueden haber manifestaciones sistémicas como malestar, síntomas gripales y artralgias. En el caso del angioedema vibratorio, esta va a ser una forma muy infrecuente y se produce tras el estímulo vibratorio que es una tumefacción y un eritema y suele suceder después de algunos minutos y va a durar aproximadamente 30 minutos. Los estímulos pues pueden ser, por ejemplo, un frotado fuerte con la toalla, el uso de máquinas que vibran contra cuerdas césped, también las motocicletas. Aquí hay dos formas, el adquirido y el familiar. El adquirido va a ser más leve y puede asociarse a otras urticarias físicas como la urticaria retardada por presión y el dermografismo inmediato sintomático, y el familiar, que va a ser de herencia dominante, y los estímulos vibratorios intensos también van a producir un eritema generalizado y cefalea. En la urticaria de contacto por calor, pues es una urticaria debido a cambios de temperatura, va a ser una forma aún más infrecuente de urticaria. Se produce a los minutos del contacto con prurito y abones y pueden durar hasta una hora. También aquí se producen síntomas generales. Aquí les puse unas imágenes, por ejemplo, cuando la persona estuvo lavando los cascos con agua caliente, una fogata o el calor del sol. En el caso de la urticaria por frío, se divide en estas que les coloqué en el cuadrito naranja y va a representar un grupo heterogéneo de trastornos en el que los sabones aparecen a los pocos minutos de un recalentamiento tras la exposición al frío. Puede producirse a cualquier edad, pero con mayor frecuencia en los jóvenes y es la forma más frecuente en el 95% de los casos de la urticaria por frío. Bueno, aquí como les digo, esto va a ser más frecuente en un clima lluvioso y los pacientes van a relacionar mucho los síntomas con cambios de temperatura. En una serie se encontró que dura de 6 a 9 años, entonces sí tiende a remitir, pero pues son bastantes años los que el paciente puede tener esta afección. En la urticaria por frío refleja, se produce por un enfriamiento generalizado que induce abones generalizados. Entonces esto es importante porque aquí, como vamos a ver más adelante en el diagnóstico, la prueba del cubito de hielo va a ser negativa. O sea, no es que le vamos a poner un cubito y no se va a producir como tal abones ni nada. Pero el enfriamiento o poner al paciente en una sala fría a 4 grados centígrados va a poder producir estas lesiones. Sin embargo, siempre debemos tener cuidado por el riesgo de que se produzca una anafilaxia. Y también estos pacientes, pues por ejemplo, bucear en un lago helado puede provocarles pues reacciones bastante peligrosas. En el caso de la urticaria colinérgica, esta va a tener, se va a caracterizar por múltiples sabones papulosos transitorios de 2 a 3 milímetros de diámetro y rodeados de un enrojecimiento que vemos aquí. Va a aparecer a los 15 minutos de estímulos inductores de la sudoración, como cualquier forma de ejercicio. Hay algunos otros que aquí se los coloco para que los puedan checar. Y puede haber angioedema, manifestaciones sistémicas, y también puede llegar o progresar hacia la anafilaxia en el caso de la urticaria por ejercicio. Primero, o en este caso, primero se va a presentar el prurito y después de unos minutos se va a desarrollar los sabones monomorfos que se van a distribuir de forma simétrica. Y bueno, también tenemos la urticaria adrenérgica. Esta es diferente de la colinérgica, se va a diferenciar
porque la piel va a ser vasoconstriñida, blanqueada, y va a estar rodeando a pequeños sabones rosados inducida por estrés brusco, a diferencia de los sabones pálidos rodeados de un halo rosa de la urticaria colinérgica. En el caso de la urticaria solar es diferente de la urticaria por calor. En este caso es por las ondas ultravioletas o visibles de radiación solar, y en el caso de la urticaria por agua es simplemente por el contacto con el agua, y no importa pues como tal la temperatura a la cual se encuentre. Y bueno, tenemos la urticaria de contacto. Esta se va a definir por la aparición de una urticaria en el lugar de contacto con la piel o la mucosa. Aquí puede ser por una penetración percutánea o mucosa del urticante, que puede tener efectos a distancia, como la urticaria aguda o la anafilaxia. Puede haber una forma inmunitaria y no inmunitaria. En el caso de la forma inmunitaria ya veíamos que es dependiente de la IgE. Se caracteriza por ser principalmente niños con dermatitis atópica que se sensibilizan a alérgenos, y también personas, por ejemplo, que son alérgicas al látex. En el caso de la independiente, se va a deber a un efecto directo de los urticantes sobre los vasos sanguíneos, por ejemplo, la exposición al ácido sórbico y el ácido benzoico, que se van a encontrar, por ejemplo, en colirios, en alimentos, hasta en los perfumes del paciente, en el aldehído cinámico en los cosméticos, y también, por ejemplo, las picaduras de ortiga. En la anatomía patológica vamos a ver que la urticaria se va a caracterizar por un edema en las capas superficiales e intermedias de la dermis, con dilatación de vénulas postcapilares y de los vasos linfáticos de la dermis superficial. Y en el caso del angioedema es prácticamente lo mismo, pero en las capas profundas de la dermis y del tejido subcutáneo. Y bueno, para el diagnóstico de la urticaria aguda vamos a ver que este es principalmente clínico. Sin embargo, vamos a encontrarnos con el problema de que el 50% de los casos van a ser idiopáticos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es confirmar que se trata de una urticaria aguda, con base sobre todo en las características clínicas de las lesiones, y descartar síntomas sistémicos que podrían orientarnos hacia otro diagnóstico, como les mencionaba. Tenemos que checar la frecuencia, sitio, duración de las lesiones, el patrón de recurrencia, y también si existe dolor, prurito o ambos. Y después de eso vamos a buscar los factores causales o desencadenantes que tenemos aquí. Estos pues tanto para la urticaria aguda como para la urticaria crónica. Entonces aquí los voy a mencionar por los dos para ya no repetirlos. En este caso, pues los medicamentos, las infecciones que pueden predominar. En el caso de los niños, las virales, y en el caso de la urticaria crónica, pues la hepatitis A, B o C, al igual que una parasitosis. En el caso de los alimentos, tenemos que ver si se trata de una alergia alimentaria o de una hiperreactividad a alimentos, ya que la alergia alimentaria pues tiene un mecanismo inmunitario, y esto se suele dar en minutos a una hora posingestión, y en este caso es cuando va a estar indicada una prueba cutánea con alimentos. Aquí, bueno, es como el único donde sí, porque normalmente, debido al carácter autolimitante de esta urticaria, pues no se van a pedir estudios de extensión. Sin embargo, aquí sí va a estar justificado. Se va a documentar la hiperreactividad tipo 1 con técnicas de detección de IgE específica contra el alimento en suero, o una prueba cutánea de reacción inmediata con alimentos con una técnica de punción. Ahora, en el caso de la hiperreactividad de alimentos, pues esta no es es una reacción no IgE mediada. Entonces aquí lo que tenemos que ver es o detectar alimentos ricos en histamina o liberadores de histamina que puedan estar provocándole el cuadro clínico al paciente, como estos que les presento en esta tablita. Y bueno, pueden checarlos con más detenimiento más adelante. Luego, también tenemos que revisar los factores emocionales, tanto positivos o negativos, que van a actuar como desencadenantes de la urticaria, así como factores específicos del área de residencia y el aspecto laboral del paciente. Y bueno, también tenemos que realizar un seguimiento iconográfico. En este caso, pues muchas veces el paciente va a llegar a la consulta y ya no va a tener las lesiones, ¿no? Por lo mismo de que muchas veces se resuelven de forma muy rápida. Entonces va a ser importante que nos muestre, por ejemplo, algunas fotografías, y de esta forma poder identificar el tipo de lesión. Y bueno, en el caso del diagnóstico de la urticaria crónica, vamos a guiarnos por este diagramita que vemos en este esquemita de la izquierda. Vamos a ver si el paciente tiene esos ronchas, esos sabones, y tiene fiebre recurrente, artralgias o malestar. En el caso de que sí, pues podemos pensar en una enfermedad autoinflamatoria. En el caso de que no, y revisando la duración que sea mayor a 24 horas, podemos pensar en una vasculitis urticariana que tenemos que revisar por medio de biopsia. En el caso de que sea mayor a 24 horas,
perdón, de que no sea mayor a 24 horas y tengamos algunos desencadenantes, podemos buscar con una prueba de provocación y entonces, en caso de ser positivo, clasificarlo como una urticaria crónica inducible y en caso de ser negativo, como una urticaria crónica espontánea. Y en el caso de que el paciente tenga angioedema, vamos a preguntarnos si recibe tratamiento con AINES o IECA. Si en el caso de que no lo reciba, podemos pensar en un angioedema hereditario o adquirido. Y en el caso de que sí lo reciba, podemos pedirles que lo suspenda. Si al suspenderlo, pues el paciente mejora, entonces podemos pensar en un angioedema por AINES o IECA. Y si no, pues irnos a ir descartando alguna otra patología. Y bueno, este de aquí que les presento en el lado derecho, estos cuadritos, pues son prácticamente los pasos que se deben de seguir. Entonces, el número 1, pues es descartar padecimientos afines, como ya les mencionaba. El número 2 es buscar los posibles factores desencadenantes. Y en este caso de la urticaria crónica, pues vamos con prudencia y en base a los hallazgos específicos de la historia clínica, solicitar estudios de extensión. Y tenemos todos estos, dependiendo, por ejemplo, si tienen síntomas de alteración tiroidea, podemos ir pidiendo un perfil tiroideo y así sucesivamente. Aquí no va a ser necesario ningún estudio sistemático en la mayoría de los pacientes con una enfermedad leve que responde a los antihistamínicos. Sin embargo, en caso de que sea mayor a 6 meses, sí ya podemos irnos desde aquí arriba hasta abajo con todos los estudios para poder encontrar alguna causa. Y bueno, de forma básica, los que sí se piden son estos estudios básicos de escrutinio, que va a ser una biometría hemática, una proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. En este caso, la biometría hemática nos puede servir para descartar alguna parasitosis. En el caso de la PCR y la velocidad de sedimentación globular, porque estos van a estar elevados, por ejemplo, en la vasculitis urticarial o en los síndromes autoinflamatorios. En el caso de una urticaria crónica espontánea, pues no van a estar elevados. Entonces nos va a servir como para irnos guiando de qué es lo que tiene el paciente. Y también podemos ir buscando el desencadenante de la urticaria crónica inducible, en el caso de que nosotros tengamos algún antecedente para comprobarlo. Podemos por ejemplo, en el caso de la urticaria colinérgica, pedirle al paciente que haga ejercicio hasta el punto de sudar en un ambiente cálido o también la inmersión parcial en una bañera caliente a 42 grados durante 10 minutos. En el caso de la urticaria solar con fotopruebas y así sucesivamente, por si gustan checarlos más adelante. Básicamente se busca pues repetir esa urticaria en el consultorio o de forma que nosotros podamos objetivarlo. Y bueno, también en el caso de la urticaria crónica espontánea, aquí lo que sí se puede hacer es, bueno, esto lo va a hacer el especialista, es pedir una prueba cutánea con suero autólogo y en estos casos podemos encontrar que aproximadamente el 40-45% de los pacientes va a tener en el suero factores que desgranulan las células cebadas con los autoanticuerpos. Y bueno, también que una prueba cutánea que es positiva en un paciente con urticaria crónica espontánea, pues va a tener un curso más agresivo y más prolongado de la enfermedad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta prueba no es específica, porque pueden haber algunas otras cosas que no sean los autoanticuerpos que estén generando la desgranulación del mastocito. Entonces no podemos decir nada más porque es positiva que pues ya es completamente autoinmunitaria, o sea, no podemos tener esa completa certeza. También podemos pedir el perfil tiroideo que incluye anticuerpos antitiroideos, aunque también aquí no se va a considerar que hay una relación causal con la urticaria completamente. Sin embargo, se va a interpretar como una expresión general de la tendencia a producir autoanticuerpos y también va a incrementar el riesgo de padecer otras enfermedades. Bueno, esta imagen que les muestro aquí, vemos como al colocar el suero autólogo, pues vamos a ver cómo se produce esta ronchita y en el caso de inyectar solución salina, pues no, entonces es positivo. Y bueno, no, en el caso de la biopsia, esta se va a solicitar nada más cuando las lesiones tardan más de 24 horas en desaparecer, cuando dejan hiperpigmentación residual al desvanecer, cuando son pruriginosas, cuando en vez de ser pruriginosas son dolorosas y cuando se acompañan de síntomas sistémicos.
para descartar pues un proceso vasculítico, y aquí prácticamente es un diagramita donde nos podemos ir guiando. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba, cuando es de 1 a 7 días, pues pedir una biopsia cutánea. Cuando es de 1 a 24 horas, podemos pedir un ensayo con antihistamínicos, y si no hay respuesta, pedir estas pruebas que les mencionaba, y si es normal, pues es una urticaria crónica espontánea. Si tenemos un angiodema sin abones, pues podemos pensar en un angiodema hereditario, en un angiodema por IECAS, en un angiodema por AINES. Entonces, vamos a ir a hacer el diagnóstico diferencial. Y ya por último, en los pasos para el diagnóstico tenemos que evaluar la gravedad de los síntomas y la afectación de la calidad de vida. En el caso específicamente de los síntomas, vamos a utilizar este test de la actividad de urticaria. Y bueno, supongamos que hoy es un día martes, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es evaluar las ronchas, si son intensas. Por ejemplo, que yo en 24 horas tenga más de 50, pues le voy a colocar un 3. Y si, por ejemplo, el prurito es moderado, es decir, no interfiere en mis actividades normales diarias, pues le coloco un 2, y así voy a hacer una suma. El puntaje total son 42 puntos, y si es menor a 6 puntos, va a estar bien controlada, y si es mayor a 16 puntos, pues puede significar una recaída. También vamos a evaluar pues la actividad del angiodema con estas preguntas, y también vamos a evaluar la calidad de vida con este cuestionario que aquí se los dejo por si gustan checarlo. Y ahora para el tratamiento, vamos a, en el caso de la urticaria aguda, vamos a iniciar con eliminar la causa identificable, evitar los desencadenantes, y también minimizar minimizar los efectos agravantes. Y bueno, vamos en el caso de que el paciente tenga un cuadro leve y de corta evolución, vamos a iniciar con un antihistamínico de segunda generación, H1, que estos ya no son como tal sedantes, y si no hay una mejoría en 24 horas, vamos a duplicar la dosis del antihistamínico, o también en un cuadro moderado de corta evolución. Se duplica la dosis, y si no hay mejoría en 24 horas, vamos a valorar estas dos alternativas. La A o la B. La A es una dosis que se cuadriplica del antihistamínico, y la B es un ciclo corto de esteroide sistémico vía oral de 5 a 7 días. También, si no hay mejoría en 24 horas después de utilizar alguna de estas alternativas, o cuando el cuadro es grave o asociado a angedema, o los síntomas son durante días, vamos a utilizar un antihistamínico de segunda generación en una dosis cuádruple, o un ciclo corto de esteroide sistémico por vía oral. Y al remitir el cuadro, vamos a continuar con el antihistamínico durante 3 a 4 semanas. También en caso de anafilaxia vamos a utilizar como primera opción adrenalina. Y estos que les pongo aquí son los antihistamínicos, la levocetiricina, desloratadina o bilastatina, así como la ropatadina, que se pueden elevar, se puede cuadriplicar o duplicar la dosis. También aquí se mencionan algunas otras, pero estas son las que la guía es una guía mexicana, porque como tal no existe una guía de práctica clínica, pero esta es una guía mexicana de consenso que se realizó, y estas son las que más mencionaban. Y bueno, también los corticoides se pueden considerar cuando se requiere un alivio sintomático rápido, y en el caso de embarazo y lactancia se puede utilizar la clorfeniramina, la loratadina o la cetiricina, siempre valorando pues el riesgo-beneficio para el paciente. Aquí les dejo esta tabla donde vienen como todas las presentaciones y las dosis, tanto para adultos y pediátricos. Y en el caso de la urticaria crónica, también de primera línea, pues es el antihistamínico de segunda generación H1 en la dosis habitual, y si no hay un control, en 2 semanas pasamos igualmente al antihistamínico, pero duplicamos o cuatriplicamos la dosis habitual, y se puede considerar un ciclo corto de esteroide oral en las exacerbaciones. Aquí les pongo las dosis que se pueden duplicar, las presentaciones que se pueden duplicar, los fármacos que se pueden cuadriplicar. Y bueno, también aquí se pueden considerar los antileucotrienos. Esperen. Los antileucotrienos, que pueden ser efectivos en los subgrupos de pacientes con urticaria crónica asociada con aspirina o intolerancia a alimentos, o con una prueba de suero autólogo positiva. Tienen excelente seguridad y van a reducir la necesidad de esteroides a la dosis del antihistamínico. Y si no se controlan los síntomas en 1 a 4 semanas, vamos a pasar a una tercera línea. Ya debe de ser manejado por el especialista, y aquí se van a utilizar los inmunomoduladores. También se puede utilizar un ciclo corto de esteroide oral en las exacerbaciones. Y bueno, también se mencionaba que al lograr el control, pues vamos a mantener el tratamiento por 2 a 3 meses, y después vamos a intentar un paso previo.
En el caso de la ciclosporina A, que se menciona aquí, pues este se va a utilizar principalmente en la urticaria crónica, resistente a dosis elevadas de antihistamínicos y con una prueba de azul autólogo positiva. Aquí les dejo las dosis. Y también el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la IgE, se va a utilizar en los pacientes mayores de 12 años, que pues no se pueden controlar con los antihistamínicos. Aquí les dejo las dosis. Y pues estos inmunosupresores normalmente no se recomiendan de forma habitual, solamente se deja como tratamiento alternativo y en ciertos casos hasta haber agotado todos los recursos anteriores de tratamiento. Y bueno, aquí también vienen las tablitas que se pueden agregar al tratamiento con antihistamínicos de base, por si gustan checarlo. Viene también su mecanismo, las dosis, los efectos adversos. Y por último, pues vamos a checar con este cuestionario cómo está el control de la urticaria. Es un cuestionario para los pacientes con urticaria espontánea y también algunas formas de urticaria inducible. También, bueno, este nos va a permitir saber el control en aquellos pacientes que ya están recibiendo un tratamiento. Y con 12 puntos o menos significa que la urticaria no ha tenido un buen control. Este es el resumen de todo. Y que es confirmar, clasificar, diagnosticar y evaluar la gravedad del tratamiento y también reevaluar la gravedad y ajustar el tratamiento. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Estas son las bibliografías en general y bueno, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. No, compañera, todo bien, gracias.